Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Una Noche Más. Una semana que a buen seguro vendrá cargada de protagonistas, de entrevistas personales y de contenidos, de noticias que analizaremos en nuestro posterior tema de debate y tertulia. Hoy hablaremos con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, y después, como decíamos, será el tiempo para el debate, para la tertulia y para la reflexión. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Es tiempo para la entrevista personal. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de una persona que en lo personal, bueno, pues me acercó lo que eran las comunidades de vecinos, para muchos, incluido para mí. Bueno, pues todo eso se circunscribía simplemente a un papel que aparecía en un tablón de anuncios o en el ascensor donde ponía tal día, tal hora, en tal lugar. Reunión, junta de vecinos con este orden del día. Lo mirabas, decías, lo mismo voy, que igual que no voy. Bueno, pues o falta una luz en el garaje, en la zona del garaje que da acceso a los trasteros, hay que avisar al administrador de fincas. Parecía que era aquello, pero es mucho más y en algunos casos revistiendo una complejidad importante. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien. Bueno, entiendo que el verano bien. Bien, no hay queja. No hay queja. No paramos, pero bueno, sí que ralentizamos un poquitín la actividad. Claro. Bueno, ¿se vuelve a la normalidad después del COVID en el tema de vecinos? Y si esa vuelta a la normalidad se produce, ¿hay mucho trabajo atrasado? Sí, volvemos a la normalidad. Poco a poco ya estamos recuperando, pues bueno, todas las prácticas que estábamos realizando con anterioridad. No hay nada que resaltar en cuanto a precauciones a la hora de reuniones, número de gente. Sí que está anclado pues esos hábitos que al final fuimos adquiriendo y de distancia. Hay propietarios que aún bajan con mascarilla. Y bueno, eso queda ahí todavía, queda y no sale fácil. Estamos recuperando, sí, la normalidad. Tenemos un poco de atrasos en cuanto a que hubo muchas reuniones y muchas cosas que se dejaron de hacer. Y me refiero a dejar de hacer, pues bueno, renovación de contratos, cambio de empresas, sea de cualquier proveedor que presta servicios en la comunidad, cuestiones de pintura, trabajos que había que realizar, que bueno, al final hay cosas que no siendo urgentes sí que está bien llevarlas a cabo, y con esa pausa que tuvimos de 2 o 3 años, pues nada, quedaron sin hacer y ahora estamos retomando un poco. Lo que sí notamos es que, bueno, por un lado tenemos más reuniones, por supuesto, de las que no hacíamos, y luego cada una de las reuniones son más extensas. Quiero decir, hay muchos puntos del orden del día. Antes, por normalidad, pues bueno, estaban las cuentas, estaba alguna actuación concreta, pero como se acumularon, pues son reuniones ya cada vez más extensas. De hecho, la última que tuvimos, 5 horas. 5 horas. 5 horas, desde las 7 hasta las 12. Madre mía, más que los políticos en el Congreso, casi. Parecido, sí, sí. Casi. El vecino tipo se ha vuelto, después de la pandemia y después del alza de precios, se ha vuelto más exigente, es decir, donde antes, bueno, esto, vale, sí, adelante, ahora se mira más. Puede ser que sí, pero bueno, no tengo tampoco elementos objetivos para decir o asegurar que sí. Sí que notamos más llamadas, notamos un poco más de premura a la hora de realizar ciertas actuaciones, y a lo mejor un poco más de hincapié en alguna cuestión que antes a lo mejor pasaba un poquitín desapercibida o no hacía tanto eco en la comunidad como ahora. Entonces, bueno, por decir que tenemos un poco más de llamadas o llamadas un poco más insistentes con ciertas actuaciones que antes, aún llevándose a cabo, ahora es como que le imprime un poquitín más de celeridad. Claro. ¿Hay nueva normativa a la vista? ¿Hay algo que quiero decir, también arrastrado por el tema de la pandemia, que se diga, bueno, esto cambió o va a entrar en vigor en breve? Así, relacionado con todos los requisitos que antes se conllevaba la celebración de juntas y otras cuestiones en cuanto a separación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la pandemia, no nos consta nada. Sí que se presume un cambio de normativo, alguna disposición en cuanto a los consumos de ahorro de luz y de gas,
porque salió a principios de verano pues una normativa que tiene que ver con empresas, con comercios, en la que regulan las temperaturas máximas, mínimas, bueno, una serie de hábitos que entendemos que pudieran dar media vuelta y de cierta medida aterrizar pues en el día a día de cada uno, y a las comunidades pues les afectaría, por supuesto, pero esto es una suposición más que algo que en un momento dado presuma que va a pasar. Claro. Y sí que sale una normativa en cuanto a morosidad que agiliza todos los trámites y da a la figura del administrador pues un papel en el que pues a través de un certificado y otra serie de documentos que tenemos que elaborar, nosotros por nuestra cuenta podremos firmarlo y avanzar en el proceso. Entonces es un proceso pues más ágil, y en cierta medida pues es necesario, porque a veces todas estas trámites burocráticos lo único que hacen es ralentizar el proceso, y cuanto más ágil sea pues más rápido se puede llevar a cabo. Claro. Quiero contarte un caso personal. Vamos a ver, este año, un domingo en agosto, en el edificio donde yo vivo, bueno, se produce una fuga de agua, el agua baja como si fuera una ducha hacia la zona de garajes y vierte sobre un cuadro eléctrico, ¿vale? Bueno, pues mirando aquello, bueno, el presidente en este caso decide que hay que llamar a los bomberos para que, bueno, pongan mano, porque el cuadro eléctrico puede revestir cierto peligro. Un vecino comunica que no, los bomberos no, porque van a cobrar por venir. Todo esto hay que decir que se había llamado previamente al seguro, el seguro dijo, mira, es domingo y en agosto no localizo a nadie. ¿Los bomberos cobran por esta actuación? Los bomberos cobran cuando la causa no está justificada. Cualquier intervención de los bomberos o cuerpos de emergencia, al final esa intervención se va a producir y luego ellos valoran si debería de llevarse a cabo a través de ellos o a través de otro profesional. Sí es verdad que no estamos preparados a veces para situaciones de emergencia en cuanto a qué hacer, qué no hacer o a quién avisar, porque aunque seamos conocedores de lo que tiene la comunidad, del seguro, el proveedor de electricidad, el proveedor de gas, a veces cuando hay muy poco tiempo para actuar y tenemos que llevar a cabo una actuación, muchas veces estamos un poco dudando o perdidos, o no sabíamos dónde estaba aquel documento que nos decían este es el proveedor, este es el seguro. Entonces, bueno, claro, un recurso rápido y para salir de ese paso, pues está claro que es la policía o los bomberos. Entonces los bomberos pues al final intervienen y en valoración de esa actuación, si correspondía a ellos o no, pues al final van a emitir pues un gasto que tendrá que asumir, por supuesto, la comunidad, que podrá rebotar al seguro, pero bueno, ya son cuestiones que cada caso habría que estudiarlo. Nos pasa también con las avispas, por ejemplo, cuando se intervienen los bomberos, las avispas son asiáticas, no son asiáticas, entonces, aparte de que ya hay un cuerpo específico para las avispas, si no son asiáticas, el hecho de ir también incurre en un gasto. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que no hay que llamar. Sí es verdad que hay que tener en cuenta un poquitín qué es lo que hay en la comunidad, a quién llamar, y luego protocolarizar ciertas cuestiones que a veces sin querer pues nos lleva a la opción más rápida o inmediata sin ser la mejor. Entonces, bueno, los bomberos por supuesto hay que llamarlos, pero a lo mejor, pues bueno, dependiendo del caso, hay que llamar al electricista que tenga la comunidad, o intentar a lo mejor bajar los automáticos o alguna otra cuestión, que ya de por sí esa intervención del agua con los automáticos está preparado para que salte, que puede que no salten, pero bueno, puede derivar en cosas que, bueno, vale más pecar de exceso, también es verdad, que de defecto. Eso fue lo que dijo el bombero, dijo ante todo la seguridad, y quitó la luz en los garajes, allí se personó bomberos, policía local, red eléctrica. Bueno, pues hicieron sus trabajos como buenos profesionales que son en todo momento, y dijeron, no, hiciste muy bien llamar, porque ante un cuadro eléctrico que sí es cierto que señalaron, es estanco, el cuadro eléctrico es estanco, no tendría por qué entrar el agua, pero ante todo seguridad, y aquella noche cortaron la luz en lo que eran los garajes. Esto me lleva a una pregunta, Roberto. Vamos a ver, el tema de la gestión de las comunidades de vecinos debería profesionalizarse, quiero decir, que lo llevara más directamente el administrador de fincas y no dependiera de un vecino que por su profesión puede conocer o no tener ni idea de lo que está. Es decir, ¿por qué no se profesionaliza más? Oye, a este problema, bueno, pues se ocupa
el administrador de fincas, no una persona que nunca jamás Ya. vio ni va a volver a ver un problema de esa índole y tiene un poder de decisión. El problema que nosotros vemos es que a veces se sortea la figura de ese presidente como que nadie la quiere. Entonces es como que tenemos un compromiso, pero intentamos que lo lleve otro. Ese otro puede que sea voluntario o de cierta medida le toca, y a veces sea el más capacitado o menos. Lo que tenemos que tener muy claro es que la figura del administrador junto con lo de los propietarios es la combinación que más suma. Entonces los propietarios, en el ejercicio de su condición, tienen también que hacer un poco por saber y por ver todo lo que pasa en la comunidad y no esperar cuando pase algo o lo necesitemos, en cuanto a que es cuando llamamos o entran las prisas. Cada propietario tiene que ser consciente de dónde vive, qué es lo que hay dentro de la comunidad, quiénes son los teléfonos de urgencia, quiénes son los proveedores, y todo eso desde la administración se va facilitando a través de facturas, a través de circulares que se cuelgan en el tablón de anuncios. Bueno, una serie de cuestiones que el propietario tiene que hacer un poco por ver todo eso, para cuando se presente el caso, ver de qué manera pues no dependa solo de un administrador, sino que dependa de, a lo mejor, de un grupo de vecinos que entre todos den solución. Entonces, más que colgar algo de quién tiene que hacer o quién no tiene que hacer, yo entiendo que es una cuestión de todos, todos, y entre todos sumamos mucho más que si de forma individual asignamos pues unas tareas o unas cuestiones. Y pongo un par de ejemplos que nos pasa con cierta frecuencia. Se bloquea el portón del garaje porque marcha la luz. Muchos de los garajes pues tienen un bulón que quitas y se abre manual. Esa actuación, que parece sencilla, mucha gente pues no lo sabe, o bien porque no se lo indicaron, o bien porque no hizo por saberlo. No va a meterme quién debería de haber dicho o quién tenía que saber. Y esa operación tan sencilla puede impedir que un propietario pues en un momento dado tenga que salir con el coche y no pueda. Nos pasa lo mismo con los cuartos de telecomunicaciones. Cuando nos acordamos de telecomunicaciones, cuando viene el proveedor y dice que ya está aquí, y quién está la llave, dónde está el cuarto. Entonces tenemos sitios en los que en la propia circular, en el tablón, ponemos quién tiene las llaves, con qué se abre, y tenemos muchísimas llamadas del día de que viene el de Movistar o el de Orange, la empresa que sea, necesito eso, que está aquí el técnico. Entonces le decimos, oye, está esta puerta, la puerta se abre con la llave del portal, y les resulta como desconocedor algo que a lo mejor llevamos ya 4 o 5 años con ese anuncio. Entonces era lo que me refería al punto inicial. Entre todos sumamos y todos tenemos un compromiso, cada uno en el ejercicio de las funciones que corresponde, pero el propietario, no por pagar quiere decir que se desentienda o que en un momento dado es cosa de otros, porque al final es cosa de todos. Y el bien de la comunidad, por supuesto que directamente va a ir para los propietarios, va a ir bien para el administrador y va a ir bien en todo su conjunto. Claro, quiero pedir también una valoración sobre un caso práctico. En distintas comunidades hay determinados locales, llamémoslos trasteros, a lo mejor no ese es el nombre, que no son de nadie, son de la comunidad, no tienen ningún uso, están vacíos, pero constantemente se van sucediendo los presidentes, esas llaves van pasando, digamos, de mano en mano, ¿vale? Y en algún caso se hace un uso de la persona que está en ese caso en el cargo, tiene la llave, entonces guarda allí sus cosas, bueno, hace una copia de la llave, bien. Estos trasteros comunitarios, llamémoslos así, ¿la comunidad puede sacarlos a la venta entre los vecinos o es tremendamente complicado por el tema de coeficientes Podría, que un elemento común al final no está definido el uso exclusivo para alguien concreto, sino para todos en general. La comunidad de propietarios puede definir qué uso se le da. Nadie, por su condición de presidente o otra figura dentro de la comunidad, tiene un derecho sobre ese bien, salvo que no esté definido en los estatutos, y ese bien, pues al final hay que ver de qué manera se regula el uso, que es decir, para poner bicicletas, para que el presidente guarde papeles, bueno, lo que sea. Al final es un uso para todos y se regulará en junta de propietarios. El hecho de desafectar una zona común con unos fines privativos requerirían un acuerdo por unanimidad. Acuerdo por unanimidad que la Junta de Propietarios desafecta ese elemento común y lo pone a la venta. Lo que habría que luego ver cuando se vende, cómo participan los propietarios, bueno, hay una serie de cuestiones, pero sí se puede, sí se puede. Lo único es los quórums. El poder se puede hacer todo, lo único hay que ver qué quórum necesita pues para hacer una cosa u otra. ¿Y se podrían alquilar si fuera muy complicada la venta? Sí, se podrían alquilar. Nosotros tenemos una promoción
Constitución, que es una comunidad que se constituyó cuando se construyó de forma cooperativa, son los propietarios los que llevaron a cabo el proceso de promoción y construcción y habilitaron dos locales que son de la comunidad y ahora están destinados a la venta o al alquiler. Eso va a retribuir pues, en los ingresos de la comunidad, o bien sufragando gastos o bien repercutiendo directamente contra los propietarios para la hora de atender los gastos, pues que cuente con un remanente. Eso ya es otra cuestión, pero sí se puede, vamos, se puede hacer, se podría alquilar y se podría vender. Perfecto. Bueno, hay un tema que supongo que preocupa mucho a los vecinos, que es el precio de la luz y del gas. Entiendo que de esto tendréis muchísima tela que cortar, ¿no? Tenemos mucha tela que cortar, estamos un poco confundidos en cuanto a la evolución de los mercados. Se antoja bastante complicada trazar una línea por dónde irá, qué pasará, y ahora mismo pues estamos en una coyuntura económica que bueno, todo invita a pensar que los precios son altos, van a ser más. El IPC pues no ayuda y hay una serie de variables económicas que al final todas suman negativamente en cuanto a los gastos que tenemos que incurrir día a día, pues se van a ver alterados y desgraciadamente hacia arriba. El precio del gas y de la luz, pues ahora mismo teníamos unos contratos en vigor que en su momento pues eran altos y ahora mismo son muy ventajosos, pero lo que invita a pensar es que los siguientes contratos van a ser peor, que a lo mejor serán mejores más adelante. Entonces estamos en un bucle en el que seguro los precios de los suministros de agua caliente y de calefacción van a subir. El año pasado estábamos hablando del doble, triple, ahora mismo podría darse otra vez esa coyuntura de otro doble, triple, pero sobre lo anterior. Entonces yo no me atrevo a apuntar pues cuál será el gasto que va a haber, pero que va a ser mayor con el mismo consumo seguro. ¿Se espera un invierno duro? Se espera un invierno muy duro porque, quiero decir, no somos conscientes ahora mismo de los precios. Venimos de una época estival en la que la temperatura que ha ayudado, pues está claro que durante el verano se usa calefacción, el agua caliente por lo que fuera, pues también coincide de que estamos menos en casa, marchamos de vacaciones, pero ahora ya es cuando aterrizamos, se va a venir días ya fríos, se va a encender la calefacción y mismo consumo va a significar más dinero, inevitable. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Puede que hasta comprometa en cierta medida pues, el gasto ordinario de cada casa, porque tal cual están los precios, en donde antes pagábamos X, vamos a pagar 2 y 3X. Claro. Y eso pues significa que si los salarios atendían pues con dificultad ese gasto inicial, si lo incrementamos y el salario sigue igual o incluso a la baja, pues al final cada vez vamos a combatir peor pues esos consumos que estamos generando. Entonces se avecina un invierno entiendo que difícil, ojalá me equivoque. Sé que desde el Gobierno pues se están llevando a cabo ciertas actuaciones, hablaban de reducir el IVA, hay una serie de cuestiones que, bueno, por supuesto que van a mitigar en cierta medida todo el impacto que significa, pero ¿cuánto va a significar? ¿Vamos a estar como estábamos? Creo que no. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que hay que ajustar un poco el consumo, hay que ajustar un poco los hábitos y ver de qué manera, pues no digo que haya que pasar frío, pero a lo mejor el hecho de poner una manta por la tarde, noche en casa, con una temperatura un poquitín más fría de lo que estábamos, sin pasar frío, y eso y otras muchas cosas más. Claro. Entiendo que desaconsejáis este tema que había antes en casa de las abuelas, de estas estufas, que todos los años causan algún accidente, ¿no? Porque a lo mejor la gente mayor se queda dormida viendo la tele, la estufa quedó allí muy cerquina de la manta que dices tú, cuando vas a ver... Hay que tener cuidado con la fuente de suministro de calor que elegimos, hay unas que tienen más riesgo en cuanto a lo que comentabas. Nosotros, bueno, a nivel comunitario, pues tenemos las calderas que pueden ser de gas, pueden ser de pellets. Bueno, al final están unos radiadores distribuidos por la vivienda y esas no producen lo que están produciendo. Cualquier elemento externo que incorporemos para producir calor, hay que tener cuidado, pues, qué significa, qué precauciones hay que tener y conforme a ello, pues, hacer un uso diligente para evitar sustos y otros sustos. Ojalá fuera susto, que decir. Ojalá que se quedara en susto. Efectivamente, ¿verdad? Que otras cosas acaba peor. Entonces, bueno, hay que ver un poquitín lo que ponemos y seguir las indicaciones de los fabricantes. Claro. ¿Habéis tenido consultas con el tema de las campañas de ahorro energético, de los locales comerciales tienen que apagar sus escaparates a tal hora? Sí que recibimos consultas en cuanto a
la incertidumbre que significa la temporada que vamos a arrancar, qué va a pasar, qué vamos a hacer con la calefacción, si va a modificar las horas, si vamos a restringir horarios. Entonces ahora entramos en un momento en el que tendremos que reunirnos con las comunidades, ver la situación en la que estamos y a ver qué medidas desde la comunidad quieren adoptar. Si reducir el horario de calefacción, si bajar las consignas de temperatura, ver qué herramientas tenemos, apoyados por el mantenedor, por supuesto, y cuáles de ellas lleva a cabo la comunidad a fin de reducir pues, los gastos que vengan derivados del gas y de la luz. Y todo esto significa pues bueno, muchas consultas, muchas llamadas, claro. Y llamadas y consultas que en cierta medida a veces no podemos cerrar porque también carecemos de información o no tenemos clara la previsión de futuro. Y bueno, intentamos ver de qué manera, pues retomando estos asuntos, a medida que tengamos información, pues damos solución, claro, en lo que podemos, claro. Llamadas y consultas que en ADF Grupo pueden dirigirlas a una nueva dirección. Ya no estáis en la calle Jersey City, sino en la calle Naranjo de Bulnes 10, bajo izquierda. Los teléfonos se mantienen los mismos, con ese servicio de 24 horas. Bueno, explícamelo tú, el servicio siempre de guardia, en una palabra. Tenemos un servicio continuado de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de atención telefónica. Cualquiera puede llamar y será atendido, y en función de lo que corresponda, pues se le atenderá, o bien facilitando el teléfono que solicita, a un proveedor o un cambio de cuenta bancaria. Entonces, de 12 a 12, de lunes a domingo, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y los 24 horas están enfocados, pues todo lo que tenga que ver a través de la aplicación y herramientas informáticas, que no tienen por qué estar definidas en una hora, en un día concreto, sino las 24 horas pueden cursar incidencia, pueden cambiar el número de cuenta al banco, pueden formular consultas, ver informes. Entonces todo eso sería durante 24 horas, y las 12 horas pues ya una atención ya más personal y en horario, digamos, diurno, que no quita que las emergencias o cualquier otra eventualidad que surja, esa siempre será atendida. Solo cuestiones ya urgentes. Claro. Lo que comentabas antes de aquel domingo. Bueno, y insistimos, calle Naranjo de Bulnes, sí, por favor, esas emergencias atiéndanlas porque se pasa muy mal. Cuando era domingo, no, el seguro no encuentra a nadie, es que es agosto. Bueno, pero con ADF seguro que no nos hubiera pasado el tema este. En calle Naranjo de Bulnes, 10, bajo izquierda. Correcto, así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos, bueno, pues todas estas cuestiones que parecen de uso diario, pero cuando un profano en la materia se enfrenta a ellas, se pasa, pero que muy mal. Para vosotros es el pan nuestro cada día, para los demás no, y se pasa verdaderamente complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros ahora nos vamos muy rapidito a publicidad, y en un momento estamos de vuelta para continuar el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos ya con lo que es el tramo largo del programa de esta noche de martes. Aquí en Una Noche Más es tiempo para el debate, el análisis y la tertulia de algunos de los 4 contenidos principales que nos deja la jornada de hoy. Seguro que hay muchísimos más, pero hemos elegido 4 que tratarán nuestros 4 contertulios de esta noche, que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Santos González, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Sofía Fernández Peña, diplomada en protocolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por el otro lado, Silvia Argüelles, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Francés, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, pues los 4 temas que hoy tenemos sobre la mesa tienen un contenido eminentemente económico y también político que trasciende o no más allá de nuestras fronteras, más concretamente en Italia. Bueno, los 4 temas es una información que hoy vemos en el diario El Comercio, donde se señala que Asturias está a la cabeza en el paro o en el número de parados de larga duración. Más temas como que Barbón descarta deflactar, una palabra que por lo visto quiere decir bajar, el IRPF, aunque anuncia que no habrá
nuevos impuestos. También, continuando con el tema de los impuestos, iremos con un asunto que tocábamos muy de pasada la semana pasada, valga la redundancia, que es el popularmente conocido como impuesto a los ricos, y finalizaremos con una valoración que harán nuestros contertulios acerca de los resultados electorales que se han sucedido o que han tenido lugar en Italia. Con lo cual, comenzamos con esa noticia, mala noticia para Asturias, a la cabeza en parados de larga duración. Puede empezar el que quiera. No todos a la vez, obviamente. No, bueno, es que, vamos a ver, Asturias y el empleo es una historia de una tragedia, pero desde los años de Mari Castaña. Entonces, la verdad es que siendo verdaderamente serios, esto no es una noticia, es lo de siempre. Serían más de lo mismo. Más de lo mismo, más de lo mismo. Es decir, si una persona que tiene más de 50 años y que entra en el paro o que lleva un tiempo en el paro, no espera, ni lo espera, ni le ocurre. O sea, ni lo espera, ni le ocurre tener ninguna ayuda por parte del Estado, del Principado, del Ayuntamiento. Me da absolutamente igual por parte del Estado, que el Estado somos todos, ¿no? Pues por parte del Estado no espera ninguna ayuda, ni ninguna llamada, ni nada. Yo he estado en ese caso y en 4 años de paro no recibí ninguna llamada. Solamente para decirme que tenía que ir a renovar, a fichar. A fichar. Eso es lo único que recibí. Entonces, no es noticia. No es noticia, es lo de siempre. Correcto. Bueno, siguiendo el orden quizás de la mesa, yo diría que simplemente es una tendencia de lo que ya vivimos, bueno, coincido en este caso con el compañero, de lo que ya llevamos viviendo durante años. Y no solamente este es el dato negativo, sino que al final es un conjunto de datos negativos a nivel económico que sufre la región, y que por lo tanto es la tendencia de unas políticas que en tanto no haya una quiebra y haya un cambio en el sentido de incentivar para que haya un crecimiento económico en la región, que haya una inversión, que haya un asentamiento empresarial. Hemos tirado de las empresas fuertes que tenemos, han ido poco a poco, se van desmantelando, y obviamente si no se genera más tejido productivo, esto se queda como un solar. La región desde hace mucho tiempo tiene un gravísimo problema de atraer talento, de retener talento. Una desconexión absoluta entre los poderes públicos, yo creo que también con el empresariado. Y al final, entonces, claro, esto es un fruto de una serie de ciclos que llevamos ya arrastrando durante mucho tiempo y no parece que vaya a revertirse. Perdóname que te apostille. O sea, dices, esto se va a quedar como un solar. No. Bueno, esto es un solar. Es un solar. Esto es un solar. ¿Consideras que es un solar? Esto es un solar. Ese solar que derribaron un día y que quedó ahí, lleva 35 años plano. Pues no eso diría que es tan negativo, pero yo tengo esperanza que en Asturias sí que podemos. Sí, claro, pero tiene que haber un cambio. Yo no quiero quedarme con el pensamiento negativo de que esto ya no hay nada que hacer, porque si no, yo pues no me hubiera quedado en Asturias y hubiera buscado mi futuro profesional aquí. Sí creo que hay expectativas y sí creo que se pueden hacer cosas, pero tiene que haber un cambio mental a nivel de la sociedad en general y sobre todo un cambio de políticas. Santos, Sofía. Bueno, yo creo que lo que decía Rafa, ¿no? Que no es noticia que Asturias esté a la cabeza del paro. De hecho, cada vez que hay una noticia negativa o una lista, Asturias siempre encabeza los listados de las noticias negativas. Entonces, pues encabezamos el paro de larga duración. También, como decía Silvia, ¿no? Pues hay muchas políticas que son consecuencia de esto, y el tema de retener el talento. Cada vez hay menos empresas en Asturias, o sea, no interesa establecerse aquí. La mayoría de la gente aquí formamos el talento y lo exportamos. Ni se retiene ni se importa. Ya los que están es un milagro que estén. La población joven, pues siempre se dice lo típico, ¿no? En Asturias tienes 3 salidas, por tierra, mar y aire, y bueno, más relativamente. Y aire. Pues sí, y luego cuando nos cuentan pues que hay un mejor dato de paro, pues a lo mejor es que no es que haya un mejor dato de paro porque mucha gente ha encontrado trabajo, sino porque hay menos población activa, hay mucha gente que a lo mejor ya no lo busca porque se ha ido, o otros que ya no están en edad laboral. Entonces, bueno, juegan a vendernos unas cifras y unos datos que no son reales. Y la sociedad está pues dormida, en su gran mayoría.
Santos, casi por alusiones. La universidad forma talento, pero ese talento no se retiene. Bueno, o parece, no sé. No, es verdad que formamos a gente muy buena y se nos marchan porque las empresas les captan en otros sitios. En el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de las tecnologías de la información, hay unas expectativas espectaculares por todos los sitios y a los chavales les ofrecen, antes de terminar, ya salarios importantes. Si no traemos empresas aquí, y yo me consta que se están haciendo esfuerzos, pero quizás no los suficientes, pues, y se cambia el modelo productivo. Es que Asturias es verdad que está en una encrucijada porque pasó de un modelo a otro, y pasó de un modelo de la siderurgia y de la minería a un modelo distinto. Hoy día las empresas van en otra dirección. Se ha generado una polémica, en mi opinión, demasiado con el traslado de minas, cuando hoy día los chavales no vienen a estudiar minas, pero no vienen a estudiar minas pues porque no hay expectativas con la minería. En cambio, yo, digamos, ejerzo mi profesión en una facultad que formé y contribuí a sacar adelante, que es matemáticas y física, y tenemos expedientes brillantísimos y vienen de toda España a estudiar aquí, y una vez que se forman, pues o se les mete en la cabeza el tema del empleo, del autoempleo, cosa que no es fácil, o se van a trabajar a multinacionales, y luego el proceso de captación de talento requiere fondos que quizás requieren más fondos de los que se están aportando. Digamos, el modelo es claramente de cambio productivo en Asturias. Asturias es una región muy machacada en esa dirección. Bueno, confiemos en que se logre cambiar. Yo lo vivo de manera directa con el ámbito de los datos, que es el ámbito en el que me muevo, los Big Data y compañía, o en el ámbito de la ciberseguridad. Y ahí no vamos a encontrar suficientes personas preparadas para acceder al mercado laboral que tienen sobre la mesa. Claro, es que eso me lleva a dos temas que están sobre la mesa. Perdón. Sí, perdón. Cuando dices que estamos cambiando el modelo, es decir, que tenemos otro modelo, ¿qué otro modelo tenemos? O sea, teníamos el industrial y carbonífero de los 80, y ahora ¿cuál tenemos? Bueno, pues ahora es un... Claro, es que ¿hemos cambiado el modelo? No, bueno, es que quizá no hemos cambiado el modelo. No nos hemos adaptado a ello. No, ni adaptarse ni nada, no hemos cambiado el modelo. Pues, claro, es que decimos estas cosas como si ahora tuviéramos un modelo nuevo que no funciona. No tenemos un modelo nuevo. No funciona, estamos de acuerdo, pero no tenemos un modelo nuevo. Pues a nuestros gobernantes no les queda más remedio que adaptarse a la nueva situación. De verdad, yo creo que hay que contribuir, como digamos, yo me muevo en el terreno de la formación, desde la básica hasta la FP dual, que es una asignatura pendiente todavía en Asturias, por desgracia. Desde los 90 es pendiente la FP. Pendiente, es verdad, la FP es algo... Bueno, pues y luego ya pasar a la universidad, y la universidad ir evolucionando con agilidad. Claro, aquí tenemos una universidad y solo una, pública y solo una, y yo soy catedrático de la pública y he ejercido mi misión allí, pero claro, la pública es una maquinaria muy anquilosada para introducir cambios, y entonces introducir una carrera como ingeniería de datos. ¿Por qué? Pues porque hay una normativa que le invade, de manera que cada decisión tiene que ser colegiada por 50.000 comisiones, y cuando se quiere poner una titulación ya se ha quedado obsoleta. Ese es el tema, mientras que en la privada... Acabas de responder a por qué no tenemos un modelo productivo. No, claro, no. ¿Lo acabas de responder? Sí, coincido plenamente. Es la comisión de la comisión sobre la subcomisión de la comisión. Claro, permanentemente comisiones para las plazas. Entonces, lo que hay que plantearse seriamente es varias cosas. Entre ellas, ¿para qué nos sirve la universidad si es un transatlántico que no puede girar? Bueno, está intentando girar el actual rector, intenta introducir cambios. Yo creo que el modelo de universidad, y mucho me temo que lo que va a hacer ahora
la LOSU que empieza mañana a tratarse, lo va a poner peor todavía. No, eso es un principio básico. Lo va a poner peor. Cada ley que viene es peor que la anterior. Entonces, para la pública es de verdad un deterioro tremendo. Y tenemos cuadros buenísimos que pueden dar respuesta a la educación que se necesita, pero que la maquinaria es muy pesada y poner en marcha titulaciones, poner en marcha másters, lleva mucho tiempo. Y cuando se forma a la gente ya ha quedado desfasado ese estudio. Y ¿Qué tiempo ha habido? ¿Qué tiempo en Asturias ha habido? Mucho, ¿eh? Ya. Sí. Hace falta mucho tiempo, hace falta muchos recursos. Recursos y tiempo ha habido. No, yo no me quejo nunca de los recursos, porque es verdad que Asturias, al menos en lo a mí que me concierne, yo puse en marcha todo el plan estratégico de las tecnologías de la información del Principado de Asturias. O sea, y con ese plan estratégico que tuve la fortuna de liderarlo yo con un equipo de gente de Madrid y formé a mucha gente, pero que están fuera de Asturias, con ese conseguimos fondos de Bruselas, estoy hablando del año 2000, el cambio al euro, 23.000 millones de pesetas, una pasta, para poner en marcha montones de cosas. Y en cambio, pues... ¿Y dónde están? ¿Dónde están? 23.000 millones que se gastaron en formar gente, nadie se quedó. ¿Por qué no se quedaron? Bueno, y sobre todo, ¿dónde están los 23.000 millones? Bueno, los 23.000 millones que en el plan estratégico se fueron gastando, por ejemplo, en la Fundación CETI, que está en Gijón. Venga, 1.000 millones, quedan 21.000. Pero bueno, pero hay que decir que no, luego porque se gasta en materia no productiva y entonces eso es lo que deteriora el ambiente. ¿Pero quién lo gasta? Ese es el problema, es que se gasta, hay que invertirlos. Claro. Sí, yo coincido totalmente, seguro que estamos de acuerdo en ir a la energía positiva y de verdad materia que sea rentable y formar alumnos que vayan a las empresas y tener un foco de atracción de empresas que no se ha desarrollado suficientemente, porque... No se ha desarrollado. Bueno, el Parque Tecnológico de Gijón sí está desarrollado, que es el Parque Científico Tecnológico de Gijón, siendo yo decano de Ciencias, contribuí a montarlo, por eso fue el primer parque que lleva el nombre de científico en España, y se han ido trayendo empresas, pero se ha vivido mucho la cultura de la subvención. Estos días tenemos el problema de Duro Felguera, de repente 123 millones de euros, que es un deal, y ahora de repente van a echar a la gente. Hombre, eso es intolerable, de verdad. Yo soy muy amigo de Rosa Ata, que es colega mía en la universidad y de mucha gente allí, pero me parece, no sé, que algo no se está haciendo bien cuando están viniendo fondos y están echando a la gente. Tengo miedo de parecer ácrata y de parecer el protestón de toda la vida, pero es decir, es que hablamos de Duro Felguera, donde le hemos dado 123 millones y no se sabe dónde está, y no se sabe qué ha pasado. Tienes toda la razón. Y los miles de millones que hemos dado a la universidad, y los miles de millones que hemos dado al fomento del empleo, y los miles de millones que hemos dado a las empresas de coches, y los miles de millones que hemos dado a no sé qué, y los miles de millones que hemos dado a no sé cuánto, ¿dónde están? En el campus de Mieres hay muchos. Y ahora 130 costó para que ahora tengamos que buscarle grados al campus de Mieres, porque no los tiene. Yo 130 porque un señor decidió que gustaba ahí. Que fui el único probablemente en la universidad, que entonces tenía un encargo público, que me opuse a la creación del campus de Mieres. A mí hubo una foto que la tengo clavada, que es en el periódico de la Nueva España, en una cena, y estaba el sindicalista de turno, el rector de turno, que ya por desgracia no vive, pero allí detrás de unas botellas de Protos, diciendo que iban a inundar de millones Mieres. Yo dije, aquello, vamos, era un error brutal, porque se puso sin tener coexistencia con nada. Al final, ¿en qué ha quedado el campus? El campus, porque de los 7.000 estudiantes ahora hay 400, una residencia que está vacía, un polideportivo que no tal, y un bar que funciona con la tercera edad porque son más baratos que los otros. Hombre, esto es que se hizo muy mal. Independientemente de que efectivamente un sindicalista, que le podemos poner nombre,
Era José Ángel Fernández Villa, que de repente alguien le dijo, pues podemos poner una universidad en Mieres. Dijo, a mí gústame. Adelante, Sí, y adelante. Y Cascos les dio 130 millones para hacerla. Sí, y la universidad cayó. La universidad, tú, como tal, como todo el mundo sabíamos, porque todos lo sabíamos, teníamos que tener 2 dedos de frente, solo valía con eso, no necesitabas ni siquiera una formación específica, solamente con tener 2 dedos de frente todos sabíamos que eso no tenía sentido. Pero la universidad hizo así. No, y se cayó, yo no callé, por ejemplo. no fuimos muy pocos, pero eran más los que se sintonizaron. Yo había sido candidato al rectorado con Carlos Rodríguez, o sea que Marcos lo sabe perfectamente. Y no era una cuestión política, porque yo aquí no me he movido por cuestiones políticas, me refiero mi planteamiento. Pero de la universidad, sí, no era un planteamiento académico, ¿no? Poner universidad no es montar edificios. Pero que la universidad es un ente político. Sí, bueno... La decisión de Minas es una decisión política, en mi opinión, porque llevarse Minas a Mieres no es la solución para el campus de Mieres, a juzgar por los pocos alumnos que tiene. No, la solución para el campus de Mieres no. En este caso el campus, eso está claro, que no va a... No, es una de las soluciones del campus de Mieres, que es ir llevando cosas, porque es que tiene un vacío existencial el campus de Mieres. ¿No se las van a quitar seguro? Se las quitarán a Oviedo. Bueno, no sé a quién se las quitan. No parece que las autoridades regionales o académicas, en este caso, sean muy partidarias de trasladar ningún estudio de los campus situados en Gijón a ningún otro lugar de Asturias, no como ocurre en la capital asturiana con los campus distintos repartidos por Oviedo. En este caso, por introducir otro tema dentro de lo que tiene que ver con el paro, durante todo el verano hemos escuchado unos comentarios tanto en medios como a nivel de conversación particular, donde se dice: el sector de la hostelería no encuentra camareros, el sector de la automoción no encuentra mecánicos, hay sectores que no encuentran trabajadores. Sin embargo, yo, al igual que le pasó a él, durante el tiempo que estuve en el paro, jamás se produjo una llamada del paro para, oye, hay un empleo en esto, hay un empleo en esto otro. ¿Funciona para algo el servicio de empleo, más allá que para llevar la cuenta, fichar, o hay trabajos en Asturias que no se cubren? Vamos a ver, un equipo vinculado conmigo hizo un estudio en correspondencia billetiva de la oferta de trabajo y del paro. Previamente yo no estoy de acuerdo con el traslado realmente de Oviedo fuera, ¿no? En Oviedo, Minas es que no tiene, digamos, no hay futuro, y entonces pues el espacio se necesita porque la universidad está anquilosada. Está muy... Pero, Santos, un momentito, atacando tu palabra. ¿Por qué la universidad necesita espacios si cada vez hay menos alumnos? Bueno, pues porque cada vez se especializan más las titulaciones, se multiplican los grupos, se multiplican los aparatos de formación. Entonces, por ejemplo, en matemáticas y física, que es nuestra titulación, pues la facultad, que son 7.000 metros cuadrados, está cerrada, no puede ya atender más. La parte de física, lo mismo, o sea, quiero decir que estamos, y entonces, bueno, pues el rector con buen criterio pensó que el traslado a Minas era una solución. Minas están bailando porque no tienen alumnos y a lo mejor se podía haber compaginado todo, yo no lo discuto porque ahora no estoy metido en la arena política. Pero los que saquen de Minas de Oviedo no llenan el campus de Mieres. No, vamos a ver. No llenan ni un aula. La solución de Mieres no pasa por el traslado de Minas. Minas van a anotar allí 10 alumnos más que van a estar bailando y al final ni siquiera. O sea que para desarrollar el campus de Mieres no se necesita el traslado de Minas. Dejar Minas, si no hay alumnos como se están dando, bueno, pues es una opción razonable para ser ocupada en principio, como estaba previsto, para matemáticas y física. Ahora hay otra propuesta que, si se me permite, la veo muy complicada, de poner un campus en sanitario, de verdad, lo veo complicado porque se necesita mucho dinero. No digo que no sea buena la idea, la idea es muy buena. Al final la idea siempre es inyectar más dinero. Claro, pero ¿y dónde? No gastar bien, sino gastar mucho. ¿De dónde sale el dinero para crear en maternidad, matemáticas y física, que necesitan casi hacer un nuevo edificio? Quizás salga de liberar la parcela más valiosa de Oviedo, en pleno centro de Oviedo, detrás del Reconquista. Sí, para eso necesitan al ayuntamiento. Esa parcela del Reconquista, hasta donde me llega el criterio, quieren trasladar los servicios centrales de la universidad. En un edificio que primero dicen que se cae. Claro, por eso digo que y que se necesitarían 8 millones de euros. Lo que necesitamos es que alguien diga la verdad.
Eso primero, lo primero que necesitamos es que alguien diga la verdad. Y después, una vez que alguien diga la verdad, a partir de ahí empezamos a decidir si se puede hacer algo, si no se puede hacer nada, si tenemos que dejarlo, si vamos, si venimos. Pero es que por ahora, nadie ha dicho la verdad. Bueno, por ahora. Quiero decir, después de 5 meses de lío, nos hemos dado cuenta que es que no nos han contado la verdad. No sé cuál es la verdad, pues no tengo ni idea, pero sí sé que lo que nos han contado no es cierto. Hombre, sobre todo porque el campus sanitario no estaba en el trato, ¿no? O sea, que se metió ahí justicia para crear y trasladarnos a nosotros, que bueno, nosotros no ponemos objeciones, pero tenemos que ir a un sitio acondicionado. Y acondicionar el sitio donde vaya una facultad de ciencias, de verdad, requiere muchos medios y un espacio que no se tiene. Minas requería menos espacio, pero parece ser que no va a ser el sitio donde se va a ubicar. Ahora, Minas no tiene, digamos, el problema no es de verdad, tanto el tema de Minas, porque Minas hoy no vienen alumnos a estudiar, porque las minas se están cerrando. Si yo llegué aquí en el año 92, cuando saqué la cátedra, el año 91, y llegué con la primera manifestación que hubo. Minas se está cerrando, pero es que todas las facultades tienen menos alumnos. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿vosotros estáis dónde? Es que no sé dónde está matemáticas. Estamos en Yamaquique, en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias. ¿De verdad que en la Facultad de Ciencias no tenéis espacio suficiente para vivir? No. ¿Seguro? No, de verdad, esto es demostrable. Es que no es tanto, pero requeriría otro debate, no es tanto el espacio que se tiene como lo que se necesita, por el aumento de grupos. Bolonia ha venido a introducir una variable... Ya, pero metros cuadrados tenéis de sobra, ¿eh? No tanto, porque está... Vemos continuamente que la universidad necesita más espacio y que tienen que reorganizarse, y también se habla, pues por eso, de qué va a pasar con el espacio de la Universidad de Geología. Pero es que al final esto son cosas que dices, no nos cuentan la verdad la sabe el rector y la sabe Barbón, los anuncios los hace cuando los hace. Quiero que nos las cuenten, nada más. Vamos a pasar al siguiente tema porque si no, no tengo la intervención ni de Silvia ni de Sofía. En este caso, Barbón descarta bajar el IRPF, ¿vale? Pero anuncia que no habrá nuevos impuestos. Algo similar dijo Ximo Puig, que no iba a bajarlo, pero ya lo bajó, ya anunció que lo baja. Al cambio, bueno, es que no es ningún alivio, siempre al final te dan un titular negativo y te lo intentan compensar con otro como, bueno, no voy a crear más impuestos, gracias por no meternos más presión impositiva a las familias y a los trabajadores, es que no tenemos por qué darle las gracias porque nos esté empobreciendo más. Es siempre el desarrollar las mismas políticas, el estar defendiendo que Asturias esté a la cabeza de las comunidades autónomas que más presión impositiva somete a sus ciudadanos. Estamos dentro de las 3 primeras, en eso sí somos líderes. En presión impositiva y luego paradójicamente no cubrimos con los impuestos que tiene el Principado, no cubre el déficit de gastos que tenemos. Entonces, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad. O empezamos a aliviar un poco más esos titulares, el empezar a plantearse el bajar empleo, el intentar saquear menos al ciudadano para que se planteen, pues eso, que pueda invertir aquí, que vengan profesionales, que hoy en día estamos hablando de ese cambio de sistema donde ya la gente trabaja en remoto y se puede plantear dónde poder desarrollar su vida y entonces que poder atraer talento y retener el talento. Si no cambiamos esa dinámica, ese chip mental, vamos a seguir siempre con los datos de lo que llevamos hablando hasta ahora, todo el rato de tertulia. Sofía. Pues nada, habrá que darle las gracias a Barbón, pues eso, por no subir más los impuestos. En Asturias yo creo que el infierno fiscal es de sobra conocido, empezando por el impuesto de sucesiones, que no nos cansamos de hablar de él también. Y luego aparte, el dinero, hay una red clientelar que en Asturias es un gasto fijo, con ese ya contamos todos. Es lo que tienen que seguir manteniendo y seguir regando de dinero ciertos bolsillos. No se plantean favorecer políticas que generen empleo, que retengan el talento, lo que estábamos comentando, y bueno, tampoco ejecutan mucho presupuesto en ciertos sitios. Por ejemplo, en Oviedo la ejecución presupuestaria, de lo que nos presupuestan para Oviedo, que ya es poco, la ejecución no llega al 5%.
Entonces, bueno, han sido ya varios años, del 4,7, del 5, dijeron que les iban a exigir a lo mejor un 80, pues bueno, seguimos sin IES en la Florida, en la Corredoria, muchas obras que requieren ejecución y no se llega al 5% en Oviedo, que es la capital. Entonces, mal vamos así. Mal vamos. Bueno. Iba a decir que no se suben los impuestos, pero la recaudación sube por el incremento de la inflación, que estamos sufriendo una inflación que está totalmente desbocada y eso contribuye a que haya más recaudación por parte del Estado y por parte de... Y Rafa Santos, dice el Gobierno que si no hay impuestos, si no se recaudan impuestos, no se pueden mantener los servicios. ¿Qué ¿Esta servicios? ecuación es así? ¿Qué servicios? Servicios públicos, en este caso. Es mentira, sin más, es mentira. Lo que no se puede mantener es el gasto desbocado de los servicios, que no es lo mismo. Es decir, si, y voy a meterme con la universidad, que me apetece, además. Si la universidad tiene un presupuesto de 5.000 millones, lo que tiene que hacer la universidad no es pedir 5.500, es intentar bajarlo a 4.500 con mejor eficiencia. Ya está. Son 500 millones que nos ahorramos. Se hace un presupuesto de 200 millones. Bueno, o sea, era una manera de hablar. Ya, pero bueno, quiero decir que está bastante... ¿Es bastante posible reconducir ese gasto? Sin duda Bueno, ninguna. depende de lo que haya que hacer, claro. Es que Sin duda ninguna. La mayor parte del presupuesto que Santos, recibe la mírame, universidad sin duda ninguna. va a gasto del profesorado, del personal de administración y servicios, gasto corriente. Digamos, libertad del tema es lo que luego figura en lo que se llama el contrato programa, y la verdad es que es muy poco. O sea, que y ahora con la subida de la luz y todo esto, yo no sé cómo se las va a apañar el rector para solventar la situación. Reduciendo O sea, gastos, reduciendo gastos, No, reduciendo bueno, gastos. yo O sea, no tenemos que dejar que nos engañen. Es decir, si nos suben los impuestos no es para pagar la sanidad y la educación. No, esa ya la pagamos con lo que tenemos. Es para pagar otras cosas. No, bueno, la sí. sanidad y la educación no se van a resentir y no se deben resentir y no deberían resentirse en el caso de que se bajaran los impuestos. No deberían resentirse porque ese dinero no se toca. Pero nos engañan con eso. Pero esto no se juega así. Es decir, lo que hay que hacer es que la universidad gaste menos, que el SEPEPA gaste menos, que el Principado gaste menos, que tal no sé qué gasten menos, que quiten gastos superfluos. Y cuando hayamos hecho todo eso, y hayamos dicho ya no podemos apretarnos más, el sector público ya no se puede apretar más, en ese momento pensaremos en subir los impuestos. Pero hasta ese momento, la única sensación que tenemos, en este caso los asturianos, en general los españoles, pero en este caso los asturianos, es que esto es un infierno fiscal. Y que están recaudando sin control. Nada más. Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Sofía. Y luego también, pues eso, el dinero se trata de que lo inviertan, porque lo que invierte revierte, aquí no revierte nada, son gastos. Se plantean la cooficialidad del asturiano, ¿eso qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a reportar? Nada, son gastos. Nos van a limitar aún más. Entonces, la gente, bueno, no es consciente, pues eso, o sea, está dormida la sociedad, no se tragan todas las noticias que les quieren contar, el titular sesgado, y la gente no reacciona, siguen votando lo mismo. Bueno, mientras tanto, las comunidades gobernadas por el Partido Popular apuestan por rebajar de algún modo los impuestos, lo cual desde el Gobierno central se considera, bueno, pues una traición o cuando menos una competencia desleal. ¿Esto qué les parece? ¿Se trata de cada uno que aplique lo que quiera dentro de este reino taifa llamado España o si hay deslealtad de unas comunidades con otras? Cuando todas las comunidades autónomas estén en igualdad de condiciones, hablaremos de deslealtad, mientras tanto no. Una vez dicho, quiero decir, me estoy refiriendo a Navarra, País Vasco y Cataluña. Una vez dicho esto, bajar impuestos en un entorno de inflación disparada es peligroso, muy peligroso, porque lo único que hace es aumentar el gasto. Sí. Y eso, al final, hay que pagarlo, es muy peligroso. No digo más. Silvia, Santos, Sofía. Bueno, yo creo que hay comunidades a las que la bajada de impuestos les está saliendo bien, porque consiguen pues captar población, captar empresa, al final es gente que tributa ahí, al final recaudan más. Si todos fuéramos iguales, pues, Hablamos de Madrid. por ejemplo, si todos fuésemos iguales, pues todos jugaríamos en la misma liga y con las mismas reglas. Cada uno aprovecha las ventajas que puede.
Partimos de la base, ahondando en lo que dice él, que el voto de un vasco vale más en las elecciones que el voto de un asturiano o de un castellano. Ese es el problema que tenemos con las autonomías. Todos los españoles tendríamos que ser iguales Bueno, a día un de hoy. vasco paga menos impuestos que un asturiano, También. por definición. ¿Y cobra más jubilación? Que Asturias está la segunda después de País Vasco, se supo, Bueno, se hizo público. Eso seguramente tendrá más que ver con lo que se ha cotizado, ¿no? Con lo que se ha cotizado. Pero está claro que un vasco paga muchos menos impuestos. De hecho, la parte de impuestos que no pagan los estamos viendo en toda la autovía del Cantábrico, por lo menos hasta Villaviciosa. En este caso. Sí. Y lo de las deslealtades, al final siempre es deslealtad el que va en contra de la opinión que diga el gobierno. Cuando al final hay disparidad y se llevan otro tipo de criterios, sería diferente si en este caso estuviera gobernando la oposición y fueran las comunidades autónomas afines, gobiernos afines al gobierno central, pues seguramente que estuvieran aplicando otro criterio no hablarían de deslealtades. Yo creo que está dentro de la libertad que marca en este caso las autonomías y a mí me parece bien si se decide de una manera responsable el ajustar los impuestos y eso va a ser positivo, que tenga que haber me parece bien que haya cierta competencia entre autonomías en ese sentido porque al final podemos ver el resultado de un modelo o el resultado de otro para tomar decisiones a la hora de votar. Santos, para cerrar este tema. Estoy bastante de acuerdo en vuestra opinión. Yo lo que creo es, por una parte, el impuesto de sucesiones de Asturias es muy duro, eso es algo que se tendría que corregir. Dos, los gastos habría que aminorarlos, es verdad, los gastos, 22 ministerios, 1000 y pico asesores, no sé qué. Bueno, yo creo que ahí debe estar todo desbocado. Estamos empeñados hasta, no se sabe la generación de mi hijo, se va a casar dentro de 3 semanas, que comentaba con Sofía, que lo conoce, y los hijos de mi hijo, si los tiene, y los hijos van a quedar endeudados de por vida, ¿no? Porque yo no sé dónde nos está llevando eso. No, en algún sitio tiene que parar porque no se puede sostener. Perdóname, es que estoy en bastante desacuerdo con el asunto del impuesto de sucesiones, Sí. por lo menos en Asturias. En Asturias están bonificados los 300.000 primeros euros de la fortuna que heredes y la vivienda familiar. Sí. Es decir, la vivienda familiar está bonificada en 98 con algo, bueno, en fin, que casi no pagas por ella. Eso en el peso de las sucesiones es un peso descomunal, o sea, y por hijo. Sí, es sí. decir, que si son 3 hijos a cobrar son 900.000 euros desgravados. Sí. Es decir, que en el fondo el impuesto de sucesiones tiene un peso muy pequeño. Digo en Asturias, no conozco otros sitios, pero en Asturias, es decir, porque lo he sufrido, entonces sé de lo que hablo. Aquí el problema no está en el impuesto de sucesiones en Asturias, está en las plusvalías que cobran los ayuntamientos, que te roban, literalmente te roban. Sí. El Principado, bueno, el Principado ha sido un impuesto conflictivo que han tenido que ajustar luego legalmente porque, bueno, estaba tumbado. No, lo han ajustado legalmente, sí. O sea, lo volverán a tumbar otra vez por lo que hicieron, sí, es otra chapuza que esperarán que vuelva constitucional dentro de 15 años a volver a hacer lo mismo. Yo en eso, Rafa, no podemos olvidar que estás hablando de una bonificación en línea directa, cuando es una herencia de padres a hijos, pero ¿qué pasa si heredas a un tío tuyo? Bueno, eso es más discutible. Eso es más discutible. Eso es un atraco. Pero eso es más discutible sobre el derecho del impuesto. Es decir, es más discutible. Es decir, lo que pagan tus padres para que te dejan a ti están pagados por tus padres. Lo que paga un tío no está pagado por tus padres. Es algo suyo que ha pagado, que es su sí, propiedad, es algo suyo que ha pagado. Por lo que ha pagado impuestos y por los que quien lo hereda va a seguir pagando impuestos. Pero la línea de sucesión directa no es la misma que la línea de sucesión indirecta. Pero ¿cuál es el porcentaje que se paga en ese caso? ¿Cuál es el porcentaje que se paga en ese caso? No sé, o de un hermano a otro. No es lo mismo. Bien, pero una es que... exención de 300.000. ¿Y qué pasa si heredas 350.000? ¿Por cuánto tributas? ¿Por 50.000 o por 350.000? El escalón se saltó hace en 2 legislaturas con Javier Fernández, con un pacto con Mercedes Fernández en el PP. Y se subió de 150.000 a 300.000 y se saltó el escalón. Los 300.000 estás exentos. Más la vivienda familiar. Sí, pero... Es que estamos hablando de mucha pasta. Sí, pero bueno, sí, claro. Yo quiero decir que las familias están cambiando y hay que empezar a revisar eso de la consanguinidad de línea directa, porque cada vez nacen menos niños y las familias
el círculo familiar cambia y es otro y no se tiene la misma libertad. Si hay mucha gente que ya directamente no tiene hijos, entonces no vas a tener la misma libertad y vas a tener que estar pensando muy bien cómo vas a organizar Si no, antes si no tienes hijos, gástatelo. Bueno, yo no me meto en las finanzas de cada uno. No, hombre, pero va, disfrútalo. Si no pero yo comprendo que la gente que tenga hijos les guarde algo para ellos. Evidentemente, solo faltaba. Pero si no tienes hijos, gástatelo. Evidentemente en España, en países del norte de Europa y todo eso, no guardan nada para los hijos, o guardan muy poquito. Es que bueno, no sé cómo están sucesiones del no resto de Europa. hay ese paraguas, sé cómo está patrimonio, pero no sé cómo está sucesiones. No hay ese paraguas familiar de países como Portugal, España, Italia, de cultura latina. No hay tanto. En los países anglosajones saliste de casa y saliste, cuidado, saliste con todas las consecuencias. A partir de ahí, Eres libre. Esto me lleva, ahora que cito Italia, elecciones en Italia. Bueno, pues ha habido elecciones en Italia y se ha llevado el triunfo la derecha, en este caso, y además con amplia mayoría y sumiendo a la izquierda, bueno, pues en terrenos pantanosos, en terrenos peligrosos. ¿Qué valoración hacen del resultado en Italia, Santos? Bueno, a mí no me parece mal. Es una democracia, han votado y no hay por qué tener en principio miedo. Habrá que ver cómo actúan, ¿no? Pero yo en principio, ¿por qué si votan a la izquierda tienen patente de corso para ser más fantásticos y si votan a la derecha es un crimen? Pues no, oye, la gente ha votado a la derecha, puede pasar aquí y ya está, y no pasa nada, así es la democracia, el voto es el leitmotiv del asunto. Entonces, en Italia ha salido así, pues vamos a dar un margen de confianza. Italia es un país muy complicado, ¿no? Hay que reconocerlo, pero puesto que es complicado y han votado esto, a mí no me parece, bueno, yo no lo cuestiono. Sofía, Silvia, Rafa. Yo es un resultado que celebro, la verdad. A mí me parece una buena noticia. Me parece que es una apuesta pues, por los valores tradicionales, ¿no? Por recuperar un poco su soberanía, ¿no? Que ellos apuestan por una Europa de naciones soberanas, que no les impongan sus agendas globalistas. Pues defienden la unidad de la nación, la familia, su patria, ¿no? Quieren unas fronteras, bueno, con una inmigración somos conscientes, yo creo que tanto Italia como en España, bueno, hay problemas de inmigración masiva, entonces no hay capacidad para aguantar eso. Sí, yo comparto que hay inmigración, pero de manera controlada, tiene que haber unas fronteras y unos reglamentos que se cumplan. No se puede captar todo. Luego hay países que sí que presumen de que tenemos que ser todos muy solidarios, pero son muy solidarios hasta que los tienes en un coche y vas a pasar la frontera a su país. Entonces ya ahí ya no son tan solidarios. Entonces, bueno, es normal que la sociedad italiana haya elegido esta opción, en mi opinión, y es algo que vamos viendo que cada vez los europeos eligen más. Silvia, Rafa. Yo creo que se está viendo como una tendencia de cambio en Europa y ya ha sido otros gobiernos en otros países europeos que está habiendo una tendencia de un cambio en el que está perdiendo posiciones, yo creo que en los partidos tradicionales de izquierdas y están surgiendo movimientos o partidos en el que se enmarcaban en el ala derecha o en el ala derecha más hacia la derecha, en ese extremo donde están ganando posiciones, están ganando votos y hay como un cambio de tendencia en Europa. Rafa, reformulo la pregunta de otra manera. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hace bien poco, el Partido Comunista Italiano era uno de los partidos comunistas más importantes en la Europa occidental. ¿Qué ha podido pasar en Italia para que ahora gane el Vox de allí? Llamémoslo así. Bueno, pues porque seguramente ha gobernado el Partido Comunista, por eso, principalmente. En la sombra o en tal. Pero bueno, de todas maneras, los datos los resultados en Italia, la verdad es que me importan poco, la verdad sea dicha. Los italianos decidirán lo que tengan que decidir, ellos sabrán y ellos son soberanos para decidir. Ya está, se acabó. Un poco más tengo que decir. No hay más en este caso. ¿Puede haber efecto, no sé si llamarlo efecto llamada, efecto rebote, efecto espejo? ¿Con España? Nunca. España nunca. España nunca. En España, cuando Europa es socialdemócrata, España gobierna la derecha. Y cuando la derecha gobierna en Europa, en España somos socialdemócratas. Nunca. Yo creo que sí que tiene algún peso, alguna influencia, no dejamos de ser europeos y
y muchas veces también parece que hay como los ciudadanos se rebelan incluso a las propias políticas que marca la Unión Europea, porque de hecho estábamos viendo las declaraciones de von der Leyen en contra bueno, un poco diciendo cuidado con qué decisiones se van a tomar, o ir en contra un poco de las tendencias que llevamos desde Europa, que aquí están los fondos europeos. Entonces sí creo que puede influir, y como decía, hay una tendencia de cambio en Europa a la hora de las votaciones. En Francia pasó lo mismo, el Partido Socialista prácticamente casi desaparece y fue Macron con Le Pen los que se midieron la presidencia. Entonces sí puede haber cierta influencia luego, o también que se libere un poco la mentalidad del votante a la hora de decir qué preferencias de votaciones, como que ya no está tan estigmatizado en el momento en que en mis otros ciudadanos europeos votan otras opciones políticas, y que la gente pierda un poco el miedo a decir qué opción política va a votar. Sí, yo coincido también, pero hombre, yo aquí el peligro que veo, pero por eso digo que hay que esperar a ver cómo empiezan a funcionar, es lo que se pueda cuestionar de Europa, ¿no? O sea que, pero yo creo que Italia va a seguir estando en Europa, igual que está España, igual que está Francia, y que no va a haber riesgo habrá alguna fricción y tal, pero yo creo que la Unión Europea es sólida. Gobierne, lo que pasa es que, claro, como siempre ha gobernado la socialdemocracia o la izquierda, pues estaban acostumbrados, pero es que era de esperar, o sea, que hubiera un cambio. ¿Son eurófobos? No, de hecho es un país fundador de la Unión Europea, o sea, no se les puede considerar eurófobos. No, pero esta señora que veíamos antes, no sé dónde la tengo ahora. No, yo creo que no, pero bueno, yo creo que sí que defiende, pues eso, que las naciones que forman parte, Meloni, bueno, pues ella defiende sus tradiciones, sus valores, y que no le impongan las agendas globalistas. Rafa decía que bueno, que Italia pues es un país que ellos toman sus decisiones, etcétera, que aquí no tienen por qué. Bueno, pues cuando las políticas no son solamente las tuyas, también te vienen de Europa, si esas políticas te generan ciertos problemas, pues al final muchos problemas son parecidos allí y aquí. Pues claro, a lo mejor las soluciones son parecidas allí y aquí, y las consecuencias. Entonces, en mi opinión, por eso sí es extrapolable. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos problemas en las sociedades que son los mismos. Mira, antes hablabas tú de Francia y de que casi desaparece el Partido Socialista. ¿De verdad pensamos que aquí va a desaparecer el Partido Socialista en algún momento? No tendremos esa suerte. Bueno, no sé si tendremos suerte o desgracia. Para mí sería una desgracia, que desapareciera. Pero porque necesitamos alternancia, porque necesitamos variedad, porque necesitamos todo ese tipo de cosas. Necesitamos cada vez que necesitamos menos monolitos, menos cosas monolíticas. Pero, ¿de verdad pensamos que va a desaparecer aquí el PSOE? Es decir, ¿el PSOE va a bajar de 80 diputados? No va a bajar de 80 diputados. No, ya lo sé. Llevándolo un poco más. Estaba hablando del cambio de tendencia en Europa a nivel de voto, porque... Vamos, sin duda alguna. Gracias a Dios. Dentro de que lo apuntaba antes Santos, y me parecía, aunque puede ser anecdótico, también interesante, dentro de la batalla de los términos o de la terminología que se emplea, en España hay un gobierno de coalición entre Partido Socialista y Podemos, una formación de izquierda, si no de extrema izquierda. Pero en ningún medio de comunicación vemos nunca referirse como extrema izquierda. Sin embargo, en Italia ha ganado esta señora y en Italia vence la extrema derecha. Sí, pero bueno, es que no solamente el Partido Socialista y Podemos, hay otros países que están en contra de, otros partidos que están en contra de España, que es mucho más grave. Y hay que ver, las contraprestaciones. Me refiero que hay que darles a la terminología de esta señora es extrema derecha. Hasta ayer, El Mundo, lo digo porque lo vi, no porque haya hecho un estudio general de los medios, no, porque estaba siguiendo El Mundo en ese concreto. Esta mujer era extrema derecha, hasta ayer que era derecha dura. ¿Derecha dura? Porque ganó. Bueno, sí, pero bueno, los titulares en El Mundo han sido vergonzosos. Han dicho que es que vivía amancebada. Sí. ¿Eso lo dirían de una persona de otro partido? Ahora es derecha dura, es decir, que... Amancebada. Amancebada, sí. Sí. Titular vergonzoso, sobre todo muy antiguo. Como para que digan eso de una mujer de un partido de izquierdas. Principalmente muy antiguo y muy pasado de moda, pero
Pero es el concepto de cómo todo gira y va cambiando sin el más mínimo problema y siempre para volver al mismo sitio, eso es cierto, pero todo va girando. Todo hace 360 grados. Si hiciera 180 nos valdría, o 340 quizás, pero todo hace 360 grados. Bueno, pues lo que era extrema derecha antes de ayer era derecha dura, es un punto de rebaja. ¿Por qué? Porque ha ganado en Italia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que gobierna. Significa que manda, significa que maneja, significa que quiénes son los dueños del mundo en España. No lo sé, la verdad es que no lo sé muy bien, pero puede ser perfectamente un capital italiano de alguna manera. O que tenga una parte, no sé, que manda, o que tenga una participación, por ejemplo. Entonces, pues al final, como todo es pasta, pues a lo que íbamos de los impuestos. Que no se lo damos a ellos, que nos lo quedamos nosotros. Ya está, es lo único que queremos. Yo creo que nomenclatura aparte y hay que prescindir de eso, porque bueno, habrá sido el rifirrafe electoral, lo de la extrema, lo del amachagamiento, todo este tema que evidentemente no lo comparto para nada, pero yo creo que ahora de verdad hay que cerrar ya esta tienda y mirar al futuro, y entonces darles un voto de confianza para ver el gobierno que forma, porque ahí está el grupo de Berlusconi, está el otro grupo, es decir, que va a ser un gobierno amplio, y a ver qué políticas empiezan a marcar, y es lo que hay que confiar. Si se desvían, es decir, pongamos, si dice, bueno, pues ahora salimos de la Unión Europea, pues ya sería un problema serio, pero ¿cómo eso no va a ocurrir? Por eso es que lo peor, eso decía un paisano mío al que es mi referente, que fue el presidente Suárez. Yo soy de Ávila y para mí Suárez, Adolfo, fue mi referente siempre y lo sigue siendo. No hay peor miedo que el miedo al miedo mismo. Y es verdad. Sí, cierto. Esa frase que decía Adolfo, hay muchas que son de recordar, pero esa es verdad. O sea, bueno, ¿miedo a qué? O sea, ¿el miedo a qué? Miedo también muchas veces generado. Se ha generado lo que hablábamos. Claro. Se ha manejado determinada terminología y luego al final se pierde en el momento. Pasó en su momento con Podemos, cosa que está haciendo muchísimo daño con muchísimas políticas, pero todavía ni nos convertimos en Venezuela, ni la situación no es buena, evidentemente, pero entraron en el gobierno. Es verdad que hay muchas cuestiones criticables, pero quiero decir que se generan muchas veces titulares o expectativas de miedo, y lo mismo ha pasado en este caso con partidos surgiendo aquí mismamente en España, con Vox, en su momento pasó con Ciudadanos, en su momento pasó con UPyD. Sí es verdad que hay una tendencia por parte del poder a autoprotegerse en el momento en que sale una competencia, y entonces le pones una etiqueta para que con eso ya cancelar la nueva votación. Lo que hablamos es respetar la democracia y que la gente pueda tener libertad para votar unas opciones y votarlas siendo consecuentes con ellas. Pero cuando estos los ciudadanos partidos también tenemos que ser responsables con lo que votamos. Cuando estos partidos, los partidos grandes, los partidos establecidos, se niegan incluso a sentarse con ellos en una mesa de negociación de presupuestos y demás, ¿les están haciendo más débiles o les están haciendo más fuertes porque los victimizan? En mi opinión, les hacen más fuertes. Pero bueno, son los que presumen de demócratas. Esos partidos que presumen de demócratas son los que luego aplican el cordón sanitario, como hace aquí Barbón con Vox, que no se sienta directamente. No, perdona, o sea, Vox representa a muchos miles de asturianos, que somos tan asturianos como los que te han votado a ti. Son nuestros representantes. Claro, que son partidos elegidos democráticamente y representan a mucha gente. Entonces yo creo que es un error el no sentarse y hablar con todo el mundo democráticamente, pero es que eso debe ser el principio natural de la democracia, un hombre, un voto, y la representación es la que se tiene. Por eso en Italia ahora, pues ¿qué peligro hay? Pues yo creo que en principio ninguno. A lo mejor dentro de un año tenemos que poner el grito en el cielo. No, en Italia en principio ninguno, porque dentro de 6 meses la coalición estará peleada, porque ellos son así, han tenido en los últimos 30 años 2.600 y pico gobiernos, o una cifra de esas así absurda. Claro, Rafa, pues ya está. Entonces, ya está, es que no tiene más, o sea, no tiene más, van a estar peleados, porque son italianos. Bueno, pues por eso digo que tienen una importancia. En la siguiente... 2.360 y pico gobiernos, número aproximado, y el país progresa. Quiero decir que no es quizás tan importante quién gobierne, sino cómo sea la estructura del país.
Es decir, Italia no es un país que por sucederse un gobierno tras otro se haya ido al hoyo. Los empresarios italianos tienen un dicho que es el de nosotros crecemos a pesar del gobierno. Ya está. Yo creo que es extrapolable también aquí, porque en un momento dado, cuando aquí estaba paralizado la formación de gobierno, que estuvimos muchos meses sin gobierno, y el país, las cifras, la verdad que iba bastante bien. ¿El país caminaba? Sí, el país caminaba y además lo hacía bastante bien. Entonces, eso sí es verdad que a pesar de los gobiernos y de los políticos, yo creo que los ciudadanos seguimos echando a andar al país. Eso es lo que yo quiero, echarlos a todos. Echarlos a todos. Todos. Que no quede ni uno. Ni uno. En este caso. Ni uno. Tendrán que introducir Imposible, gente nueva. imposible. Cuando menos. Porque en Italia está últimamente gobernando, y yo creo que era un acierto Draghi y Vittorio Colao. Vittorio Colao era el presidente de Vodafone, que es un crack económico y es un tal. Bueno, pero la gente ha opinado y se han cargado ese gobierno porque es un pequeño... Porque a lo mejor no solamente es una cuestión económica. Claro. Hay que tenerlo en cuenta también. Parte del éxito es que ha sido quien ha estado liderando la oposición en el último año y medio. Eso le ha dado mucha visibilidad y le ha favorecido a la hora de... Sí, pero un gobierno, como tiene todos los resortes, si el gobierno no lo hace mal, no te lo cargas. No te lo cargas porque tiene todos los resortes. Entonces, Draghi lo tuvo que hacer mal. Es que el O problema no lo es... tuvo que hacer bien. Es que Draghi no fue votado democráticamente. Bien. Y ese es el principal problema que tuvo Draghi, lo mismo que Vittorio Colao. La historia de siempre. Si a ti a la mayoría de los italianos les llenan los bolsillos, le votan lo que tengan que votar. No Es que no necesariamente. se trata de llenar los el bolsillos. problema Hay es más no se cosas. puede reducir las cosas Eso a es una cuestión económica solamente. eso es lo que estoy diciendo. Es decir, que la cuestión económica tiene un peso hasta que te falta el dinero. Pero mientras tanto pesa poco. Y es la parte que no terminamos de entender continuamente. Es decir, Bueno, a veces incluso teniendo dinero en los bolsillos, el problema muchas veces es que hay determinados partidos que tú puedes centrarte solamente en el aspecto económico, pero la política va mucho más allá. Entonces, estamos viendo que hay una crisis de valores que, paradójicamente, cuando estamos sufriendo una crisis económica muy dura, y hemos sufrido crisis económica muy dura, pero el centro del debate muchas veces son cuestiones ideológicas. Y eso es un tema importante, y es un tema importante para el ciudadano, y estamos hablando de esta señora que sus principales consignas no han sido económicas, han sido la familia natural como núcleo central, el tema de la inmigración irregular masiva, yo no le he visto ninguna de las declaraciones a nivel económico. de la inmigración irregular masiva es un tema económico también, muy importante. No, y cultural. Y en Italia, cultural, sobre todo. Y cultural y de Sí, pero seguridad. también muy importante económicamente, porque se gasta una cantidad ingente de recursos en eso. La seguridad es muy importante también. Queda abierto el debate, por lo tanto, para la siguiente vez, ¿qué significa la inmigración en este caso, más allá del factor social? ¿Qué factor económico trae aparejado? ¿Qué factor de seguridad trae aparejado también? Tenemos que dejarlo aquí, llegamos al final. Muchísimas gracias a los cuatro. Si comenzaba presentando por Santos, comienzo despidiéndome por Rafa. Muchísimas gracias. Buenas noches por estar con nosotros. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sofía, muchísimas gracias. Y Santos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Llegamos así al final del espacio de hoy. Volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, como siempre, con una entrevista personal para después dar paso a esto de las 10:30 aproximado al debate de tertulia y actualidad política, con de nuevo 4 contertulios que esperemos nos arrojen luz sobre donde en algunos momentos solo hay tinieblas. Gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.